hoy puntualmente de los linfomas y de algunas formas leucémicas de los linfomas. La única clasificación que nos interesa conocer de los linfomas es la clasificación del comportamiento clínico. Los linfomas se pueden comportar como linfomas indolentes, que no molestan, linfomas de bajo grado, que tienen una supervivencia que se mide en años y que en general no son curables porque hay células que no están en ciclo celular y no resultan sensibles a la quimioterapia en el momento en que yo lo estoy aplicando. Como ejemplo de linfomas de bajo grado, vamos a hablar del folicular, que es el más común de todos, y vamos a hablar también del linfoma linfocítico a células pequeñas o su contrapartida, es decir, la misma enfermedad pero con mayor expresión en sangre periférica, que es la leucemia linfática crónica. Y como ejemplo de linfoma agresivo, vamos a hablar del linfoma difuso a células grandes B. Los linfomas agresivos son linfomas cuya supervivencia se puede medir en semanas o meses sin tratamiento. Por eso los pacientes con linfomas agresivos se tienen que tratar siempre y hay que tener en cuenta también que suelen ser sensibles a la quimioterapia y que tienen posibilidad de ser curados, ¿sí? Más o menos en un 50% de los casos. Bueno, esto es lo más importante en cuanto a la clasificación, ¿sí? Respecto del linfoma difuso a células grandes B, acuérdense, es una enfermedad que se ve principalmente en personas grandes, la mitad se ve por encima de los 60 años, pero puede haber presentaciones en personas más jóvenes. No se conoce la causa, ¿sí? Hay historia familiar, la historia de enfermedades inmunológicas también puede ser predisponente a la presentación, a que una persona tenga linfoma. ¿Y cómo se va a presentar la enfermedad? Los linfomas son enfermedades que habitualmente comprometen los ganglios, entonces decimos el linfoma es nodal, tiene compromiso ganglionar, pero puede pasar que un linfoma comprometa otro tejido que no sea un tejido ganglionar. En esos casos se llaman linfomas extranodales o extraganglionares. Ese concepto es importante que lo tengan, que es un linfoma extranodal, un linfoma que no está en un ganglio. El difuso a células grandes B puede comprometer en la mayoría de los casos los ganglios, pero en un porcentaje muy alto puede comprometer otros tejidos, tubo digestivo, el cábum, piel, hueso, mama, ¿sí? Más o menos el 30% de los pacientes con difuso de células grandes B se va a presentar con síntomas B. ¿Alguien se acuerda qué son los síntomas B? Sudoración nocturna, pérdida de peso, y falta uno. ¿Qué más? Fiebre. ¿Sudoración nocturna cómo es? Perfecto. La sudoración nocturna es la sudoración que empapa la ropa de cama del paciente la mayoría de los días del mes, la pérdida del peso, más del 10% del peso corporal sin explicación en los últimos 6 meses, y la fiebre suele ser una fiebre a predominio vespertino que en general no se acompaña de escalofríos, aunque en algunos casos sí. Bueno, el linfoma, este linfoma agresivo tiene una rápida progresión, es muy sintomático rápidamente, se suele presentar como un ganglio que crece rápidamente, por lo tanto, como es tan agresivo, se suele diagnosticar en estadios más tempranos, porque el paciente consulta antes por un ganglio de rápido crecimiento, una tumoración de rápido crecimiento. La presentación en estadios avanzados es menos frecuente. El compromiso de médula ósea es más o menos de 1/3 o menos de los pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los linfomas? Si yo sospecho que alguien tiene un linfoma, ¿cómo hago para confirmar mi sospecha? Anatomía patológica por biopsia. Por biopsia. ¿Por qué aclaramos por biopsia? ¿Qué cosa no nos serviría? La función de aguja fina. La función con aguja fina no sirve porque solamente voy a tener células sueltas y yo necesito la histoarquitectura, ¿sí? Puedo tener una orientación, pero no me sirve para diagnóstico definitivo. Es, en la mayoría de los casos, una pérdida de tiempo. Para lo único que serviría la punción con aguja fina de un ganglio en una persona adulta es para comprobar que tiene metástasis de un tumor sólido conocido.
¿sí? Entonces ahí sí, porque tengo células sueltas, pero veo que son células de melanoma, de carcinoma, de algo que ya sé que tiene, y con esto me alcanza. Pero si yo estoy pensando que el paciente puede tener un linfoma, la metodología diagnóstica es la anatomía patológica por biopsia. ¿Y qué hago con las muestras? ¿Cómo el residente de primer año que sacó ese ganglio o que le dieron el ganglio, qué tiene que hacer con las muestras? Lo ponen formol para la histopatología y en su función fisiológica. Exactamente. Tenemos que, digamos, requieren dos estudios complementarios entre sí. La anatomía patológica, que es fundamental, las muestras de cualquier parte del cuerpo en general pueden ir bien en formol a anatomía patológica. ¿Sí? La biopsia de médula ósea va en otro líquido, pero si la ponemos en formol no pasa nada. Así que a los patólogos les mandamos eso. Si hoy es viernes y no se lo llevé al patólogo, no pasa nada, se lo doy el lunes, está en formol, no pasa nada. Pero el procesamiento por citometría de flujo, que es un estudio complementario muy importante para el diagnóstico de estas entidades, se tiene que hacer prácticamente en el momento y se remite en solución fisiológica. Lo mismo si por alguna situación tuviéramos que cultivar. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué hacemos con el paciente que vino con un ganglio? Se lo mandamos a sacar, es un linfoma, ¿qué tenemos que pedirle? ¿O por qué le pedimos lo que está acá en la diapo? Es como para ver qué tan sistémicamente está afectando la enfermedad. Claro, tenemos que evaluar la extensión de la enfermedad y eso se conoce con el nombre de estadificación, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a pedir determinados estudios para estadificarlo y por otro lado vamos a pedir algunos estudios especiales para saber si podemos empezar el tratamiento directamente o tenemos que tomar algún recaudo especial. Dentro de los estudios especiales que tenemos que pedir son las serologías virales, ¿sí? Porque, por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad oncohematológica y tienen VIH, el tratamiento suele ser diferente para que siga siendo efectivo, pero que no tenga tanta toxicidad. Los tratamientos de quimioterapia son muy inmunosupresores, entonces para no agregarle tanta toxicidad al paciente que ya tiene VIH, se hace un esquema de quimio diferente. También hacemos estudio de las serologías de hepatitis, porque las hepatitis se pueden reactivar, y en el caso de que el paciente tuviera, por ejemplo, una hepatitis B no conocida, se hace un tratamiento supresor para la hepatitis. Por supuesto, todos los pacientes, como con cualquier patología, los empezamos a estudiar con la historia clínica, o sea, la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Vamos a pedir un laboratorio completo, nos va a interesar pedir, en cada paciente que tenga linfoma, nos va a interesar pedir láctico de hidrogenasa, LDH, porque suele ser un marcador de la masa tumoral. Bueno, en las mujeres embarazadas es necesario pedir pruebas, en las mujeres en edad fértil, al revés, es necesario pedir test de embarazo. Y se puede pedir también este marcador, beta-2 microglobulina, que también suele ser un marcador pronóstico y un marcador de la masa tumoral. Para evaluar la extensión de la enfermedad, vamos a necesitar un estudio por imágenes, que puede ser una tomografía. Cuando ustedes tengan que pedir una tomografía para evaluar los ganglios de un paciente, si el compromiso ganglionar, acuérdense que tiene que ser una tomografía con contraste oral y endovenoso, pero si tenemos disponible tomografía por emisión de positrones, PET-CT, mucho mejor, ¿sí? También vamos a hacer un estudio de médula ósea. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede haber compromiso de la enfermedad en médula ósea. O sea, todos sabemos que el linfocito se genera en la médula ósea y después va a los órganos linfáticos, pero en el caso de la patología, digamos, puede ser que la enfermedad esté en un estadio más localizado y solamente encontremos los linfocitos patológicos en el ganglio o en el tejido extraganglionar, o puede ser que esté en un estadio más avanzado y ya además haya proliferación en la médula ósea de esta enfermedad. Bueno, algunos pacientes en particular necesitan que evaluemos si pueden tener compromiso en sistema nervioso, ¿sí? La enfermedad, a pesar de que se puede manifestar en un ganglio o en un órgano extraganglionar, en algunos casos particulares puede comprometer también el sistema nervioso central y por eso tenemos que buscarlo de entrada y eso lo hacemos con un estudio por imagen, una resonancia y una punción de líquido cefalorraquídeo que vamos a estudiar muy bien
con citología, ¿sí? O sea, al microscopio, pero también con el estudio de citometría de flujo. Lo más importante de esta diapo es que a los pacientes a los que vamos a someter a una quimioterapia tenemos que hacerle un ecocardiograma, porque muchas de las drogas que vamos a usar pueden tener toxicidad cardíaca. Y con estos datos de el estudio por imágenes, el estudio del compromiso de la médula ósea, vamos a poder hacer una estadificación según la clasificación de Ann Arbor, ¿sí? Que esto está en alguna parte de la presentación, lo vimos el año pasado, pero tiene que ver justamente con la cantidad de áreas ganglionares comprometidas, si hay una sola, si hay más de una, pero del mismo lado del diafragma, si hay compromiso supra e infradiafragmático, o si hay diseminación a distancia. Mientras tanto, esperamos la anatomía patológica y vamos a ver que hay distintas variantes histopatológicas del linfoma, pero lo más importante es entender que la mayoría de los linfomas difusos a células grandes B expresan CD20. Y esto es importante porque forma parte de la estrategia de tratamiento, ¿sí? La expresión de CD20. Para saber qué tan comprometido está mi paciente por la enfermedad, se diseñó un índice pronóstico que se llama Índice Pronóstico Internacional, que tiene en cuenta diferentes factores. Todos estos factores son de mal pronóstico, que sean personas grandes, que tengan estadios avanzados, que tengan LDH elevada, que tengan extenso compromiso ganglionar y que estén en mal estado general. Y de acuerdo a eso se hace una puntuación que estima la supervivencia con los tratamientos que se encuentran disponibles actualmente. También hay un algoritmo para saber a qué pacientes le tenemos que estudiar el eventual compromiso en sistema nervioso, y eso también tiene que ver con la gravedad de la presentación, ¿sí? Cuando son estadios muy avanzados que comprometen el estado general en pacientes mayores con LDH alta, y sobre todo si tienen compromiso renal o de glándula suprarrenal. Bueno, toda la gente que tiene al menos 4 de estos factores de esta tabla tiene más riesgo de tener compromiso de sistema nervioso, y lo tengo que evaluar desde el principio, y lo hago con una imagen como resonancia y, como les dije, con la punción lumbar. Bueno, lo importante que tienen que saber de tratamiento es que las personas que tienen este linfoma de alto grado, si yo no las trato de entrada, se mueren. Entonces no tengo que diferir el tratamiento es un tratamiento intensivo, tengo que respetar los tiempos del tratamiento, ¿sí? Si el ciclo es cada 21 días, es cada 21 días, y no cada 28, 23 o lo que me pareció. El tratamiento es básicamente quimioterapia, y hay un cuidado estándar, ¿sí? Hay un esquema de quimio-inmunoterapia que es habitual, que se llama R-CHOP. La R es por rituximab, que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, y por eso es que yo les decía que es importante que recordemos que estos linfomas en la mayoría de los casos expresan CD20, ¿sí? Habitualmente se hacen 6 ciclos de quimioterapia, y en algunas situaciones puntuales se puede hacer radioterapia según necesidad. Este tratamiento es óptimo para la mayoría de los casos, pero hay algunas formas muy agresivas, ¿sí? Que tienen sus características biológicas, resultan linfomas muy agresivos, donde se eligen otros esquemas un poco más complejos. De este tratamiento, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan las complicaciones que puede tener un paciente que tenemos que someterlo a quimioterapia, ¿sí? Doctora, perdón. Sí. Muy bien, ¿qué significa R-CHOP? O sea, ¿son drogas que se adicionan a la quimio o forman parte? No entiendo muy bien eso. Es el nombre de esa quimioterapia que recibe el paciente. Hay múltiples maneras de
digamos, de hacer una quimioterapia, y en este caso se llama R-CHOP. R es por rituximab, que es el anticuerpo monoclonal, y CHOP es por las otras drogas, ¿sí?, que lleva el esquema, que son, la C es por ciclofosfamida, la H por algún motivo es por adriamicina, que era el nombre comercial de la doxorubicina, la O es por oncovin, que es la vincristina, y la P es por los corticoides. Pero bueno, para que sepan, ¿sí? Esas son las drogas que forman parte del esquema. Para mí no tienen que saber ni todas las drogas, o sea, tener idea que si les hablan de un linfoma difuso a células grandes B, lo más probable es que el paciente se trate con esta quimio, que es como sumamente extendida, ¿sí?, que se aplica en un solo día, que en general es de manera ambulatoria, y que después los pacientes continúan tomando corticoides en su casa por 5 días más. Bueno, esto sí me parece importante que sepamos de cualquier paciente que va a recibir quimioterapia, porque si un paciente tiene que recibir R-CHOP o R-bendamustina o lo que sea, lo va a decidir el oncohematólogo, lo decide otra persona, no lo decidimos nosotros como médicos clínicos. Pero sí nos puede pasar que estemos en una sala o en algún lugar donde alguien esté recibiendo quimioterapia, y entonces tenemos que saber qué es lo que hay que tener en cuenta. Por un lado, puede haber complicaciones durante las infusiones de los tratamientos de quimio, ¿sí? Entonces, una de las principales complicaciones es que se extravase, que se salga de la vía la quimioterapia que estamos pasando. Eso es una complicación grave porque en general, al extravasarse, al salirse de la vía la quimio, provoca lesión tisular extensa, ¿sí? Es como una quemadura desde adentro hacia afuera que tarda mucho en curarse, que deja una cicatriz, que puede ser invalidante. Entonces, bueno, hay que estar atentos a que esto no pase y hay que tomar precauciones previas. Que el paciente reciba la quimioterapia a través de un catéter implantable, si lo necesita, o que tenga una vía central, que ustedes habrán visto en los pacientes de terapia, o que tenga una vía periférica que tenga buen retorno, ¿sí? Ay, gracias al que hizo esto. Bueno, ¿qué más? Mientras estamos pasando la quimio, puede haber efectos adversos a la medicación, como reacciones anafilactoides, como con cualquier medicación intravenosa. Entonces vamos a controlar los signos vitales antes de empezar una quimio, y generalmente durante el tratamiento, durante la infusión, también, como son infusiones largas, que duran 4 horas, 6 horas, volvemos a controlar. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de lisis tumoral? Y la ruptura de células abruptamente con liberación de su contenido, incluye potasio, incluye ácido úrico, produce toxicidad en el paciente. Exactamente, provoca toxicidad renal. Entonces, esto puede pasar en los pacientes que están recibiendo quimioterapias por neoplasias hematológicas, y en algunas enfermedades hematológicas puede ocurrir espontáneamente, aún antes de que le empecemos a dar la quimio, por ejemplo, en linfomas muy agresivos como el linfoma de Burkitt, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se diagnostica? ¿Qué es lo que tenemos que pedir para diagnosticar síndrome de lisis tumoral? Bueno, en el laboratorio, en general, lo que vamos a tener es LDH aumentada, ¿sí?, ácido úrico elevado, deterioro de la función renal, calcio bajo, hipocalcemia, fósforo alto, hiperfosfatemia y potasio alto también. En general, esas son las manifestaciones de laboratorio de la lisis tumoral que nosotros tenemos que prevenir. Y la prevención, en líneas generales, es con hidratación amplia y con allopurinol. Hay otras drogas para prevenirlo, pero para que ustedes tengan presentes, ¿sí? Lo más común es eso. Los pacientes que están en quimio, sí. Entonces se le da, digamos, de manera profilaxis allopurinol siempre, Sí, a todos los pacientes. muchas veces, sí. A los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapias por enfermedades agresivas, en general, por linfomas agresivos, en general se les da allopurinol, ¿sí?, e hidratación amplia. Los pacientes que hacen quimio pueden tener, dependiendo el esquema que estén usando, más náuseas, más vómitos, que tenemos que, digamos, que prevenir y que tratar. Y, por último, que la complicación más temida de la quimioterapia es la neutropenia febril. ¿Tuvieron ya la clase de neutropenia febril? ¿Me cuentan 2 palabras?
Sí, la tuvimos ayer. Bueno, ¿y qué es? ¿En qué consiste? Básicamente consiste en la aparición de fiebre Ujú. en un paciente que está neutropénico y bueno, ¿Neutropénico cómo? obviamente menos de 500, de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. O, Y, muy bien, ¿qué más? Si no es menos de 500, ¿qué otra situación me define neutropenia? y puede ser que tenga más neutrófilos, pero que hayan disminuido en las últimas 48 horas, o que se estime que van a seguir bajando, digamos, o descendiendo. Eso, que tenga menos de 1000, pero que uno pueda prever que van a seguir bajando. ¿Mm? Entonces, ¿y qué es en sí la neutropenia febril? ¿Es algo que tengo que llamar al especialista? ¿Cómo es? No, o sea, el concepto que me quedó a mí de ayer es que lo que importa es digamos, un diagnóstico rápido con cultivos y antibióticos empíricos. Exactamente, Eh, es una emergencia médica, ¿sí? Es una emergencia médica, le va la vida al paciente en esta complicación, entonces no importa si no está el infectólogo, si no está el hematólogo, es lo que me acabas de decir perfecto, cultivos y antibióticos empíricos hasta que tenga relevamiento, se encuentre el foco o eventualmente hasta que mejore. ¿Mm? Bueno, perfecto. La neutropenia febril, la neutropenia en realidad y la posibilidad de fiebre y neutropenia febril se produce en distintos momentos después de la quimioterapia de acuerdo al esquema que estemos usando. Con algunos va a ser más precoz, con otros va a ser un poco más tardío. En particular estos pacientes que hacen este esquema de quimioterapia tienen una baja incidencia de neutropenia febril, ¿sí? Baja relativamente, menor al 40%, y uno espera que se pongan neutropénicos entre el día 10 y 14 de la quimioterapia. Bueno, ¿qué le pasa a esta gente? A muchos les va bien, a algunos pacientes les pasa que no les va bien con la primera quimioterapia o les va bien un tiempo y después vuelven a recaer. Entonces, la estrategia para tratar a estos pacientes que tuvieron esta complicación es volver a hacer una línea de quimioterapia, en este caso algo mucho más agresivo, y después hacer autotrasplante. Yo les conté en la presentación que es el autotrasplante de médula. ¿Alguien se acuerda qué es? Cuéntenme. Si mal no recuerdo, uno lo que hace es guardar una cantidad de médula para usarlo en el momento que se requiera, por ejemplo acá, ¿no? Entonces uno guardó, entiendo que no sé, se conserva en un freezer o congelada Exacto, se criopreservan. claro, y después se usa, bueno, en estos casos en donde ya la médula está agotada, uno la puede reemplazar con la propia médula, entonces no tenés rechazo, no tenés las complicaciones de los xenotrasplantes. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, entonces es así como creo que Manuel dijo. El autotrasplante en sí, el nombre correcto es quimioterapia de alta intensidad y rescate con progenitores hematopoyéticos. O sea, el mecanismo de acción del autotrasplante es quimio muy intensiva. Si yo me hago una quimio muy intensiva, voy a estar mucho tiempo con citopenias profundas y prolongadas, con riesgo de neutropenia febril, con plaquetopenia y sangrado, con anemia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movilizamos, llevamos a la sangre periférica estos precursores hematopoyéticos, los colectamos, los criopreservamos y después de que recibo esta quimio superintensiva, me los vuelven a pasar como una transfusión a fin de que repueblen la médula más rápidamente. Por eso es importante para que un paciente pueda llegar a recibir el autotrasplante que haya demostrado quimiosensibilidad, que haya mostrado que la quimio le sirvió para algo. El autotrasplante es como una forma de consolidación en esta enfermedad que fue agresiva, porque fue recaída, porque fue refractaria. Si el paciente no tiene ninguna respuesta, no tiene sentido que lo lleve al autotrasplante porque ya sabemos que no va a responder. Doctor, una pregunta. Bueno, sí. Con respecto al autotrasplante, perdón, con respecto al autotrasplante, ¿no sería como
¿no aumentarían las probabilidades de recaída de un paciente que se trasplanta con sus propias células, que ya, digamos, deberían tener una mutación, por lo tanto, no debería, digamos, ser más fácil la recaída o que vuelva a aparecer el linfoma? Lo que pasa es que vos estás criopreservando, entiendo perfecto lo que vos decís, pero vos estás criopreservando una médula que en principio está sana, que no está infiltrada, ¿sí? Que no tiene enfermedad en el momento en que vos estás haciendo eso. Para los linfomas y para los mielomas, esta estrategia es suficiente, ¿sí? Es como que, si bien la célula enferma sale de la médula no está enferma en ese momento, y lo que haces es usar estos progenitores hematopoyéticos para acortar el tiempo de citopenias profundas. Y lo que te hace, lo que tiene el efecto, digamos, antienfermedad es la quimiointensiva. Lo que vos estás diciendo es correcto y es realmente así en otras enfermedades, como por ejemplo las leucemias agudas. Por eso en las leucemias agudas no se usa autotrasplantes, se usan trasplantes alogénicos de otras personas que tienen doble mecanismo de acción. Por un lado, el del condicionamiento, el de la quimiointensiva que recibe la persona que va a ser trasplantada, y por otro lado, al recibir la médula de otra persona, hay un mecanismo inmunológico, ¿sí? Que es como decía recién, creo que Manuel, que decía rechazo justamente, que bueno, que ayuda a controlar la enfermedad, que después lo ven bien cuando vean leucemias agudas la semana que viene. Pero es como que el concepto acá es que la médula que vos estás trasplantando está sana. Bueno, ¿quiénes eran? ¿Alguien tiene a mano los casos de linfoma de alto grado? ¿Los quieren contar? Yo no me acuerdo cuáles eran. Si no, si quieren, los vemos el día que hagamos la integración. La Doctora, que teníamos. Sí. Hago una pregunta. Que le hago una pregunta no. antes. En estos casos, o sea, el paciente, que es algo que a mí me suele costar, cuando llega a la consulta, o sea, lo que me va a referir como lo más significativo van a ser los síntomas B. No, porque a lo mejor no tiene síntomas B. Ok, va a ser la masa ganglionar. Exactamente, ¿sí? Okay. El paciente se presenta con una masa ganglionar que puede o no puede tener síntomas B asociados, ¿sí? Puede ser un ganglio que se tocó, que lo tiene en el cuello, en la axila, en la ingle, o puede ser, se hizo una placa de tórax por algún motivo y tiene una masa mediastinal, o eventualmente una persona, leyeron en algún momento, les comentaron en algún momento lo que es el síndrome de vena cava superior. Yo no se los conté, pero la compresión de la cava con edema en esclavina, dolor de cabeza, masas agotagadas. Exactamente. Bueno, esa también podría ser una forma de presentación de un linfoma agresivo, ¿sí? O sea, el síndrome de vena cava superior puede ser por cualquier tumor, puede ser por un cáncer de pulmón, puede ser por un linfoma no Hodgkin, puede ser por linfoma Hodgkin, y puede ser una de las maneras de presentación del linfoma. Después puedes tener otras formas de presentación de acuerdo al compromiso que tengan, si es más extenso, si es menos extenso, si justo tiene compromiso gástrico. Bueno, ¿qué duda tienen con los linfomas agresivos? ¿Queda alguna duda? No. Bueno, seguimos con linfomas indolentes. Entonces, ejemplo de linfoma indolente que elegimos, vieron que elegimos 4 entidades para tratar, porque no podemos hablar de los miles de linfomas que hay, así que elegimos las 4 más representativas, ¿sí? Ejemplo de linfoma indolente, el linfoma folicular, que esto sí es una patología de gente grande, ¿sí? El folicular es más o menos el 70% de todos los linfomas indolentes.
La mayoría de los casos es de gente anciana. Hay unos casos rarísimos en pediatría que les compromete la amígdala, y hay casos en todas las edades de la vida, pero característicamente es una enfermedad de gente grande, ¿sí? Que en este caso los ganglios aparecen de a poquito, crecen de a poquito, hay remisiones espontáneas, así que pueden ser ganglios que van y vienen, ¿sí? Y como molesta tan poquito, y por eso se llama indolente, la gente suele consultar. Parece que tengo un micrófono abierto. ¿Puede ser que haya alguien con el micrófono abierto que no quiere hablar? Sí, ahí está. Ahí estamos. Bueno, les decía, como esta enfermedad va molestando poquitito, ¿sí? La gente suele consultar en estadios más avanzados y en general puede haber compromiso de la médula ósea. Decimos que el linfoma folicular está formado por células chiquititas, ¿sí? Que no todas están en ciclo celular, entonces no todas van a responder a la quimioterapia que hagamos, y por lo tanto no va a ser una enfermedad con posibilidad de cura completa, ¿sí? En general no es una enfermedad que se puede curar completamente, salvo en los raros casos donde se presenta en estadios iniciales, donde ahí sí conviene hacer un tratamiento para evitar la progresión, pero en la mayoría de los pacientes, que además son pacientes mayores, la presentación es en estadios avanzados. Y esto va a marcar la conducta que nosotros vamos a tener. El diagnóstico es igual que en el caso... el diagnóstico es lo mismo que en el caso anterior, lo hacemos a través de una biopsia. Como hay mayor posibilidad de compromiso de médula ósea, a veces ni siquiera hace falta hacer biopsia ganglionar y lo podemos hacer a través de una biopsia de médula directamente, y hay algunos casos donde hay expresión en sangre periférica, o sea, la médula está comprometida y además en sangre periférica encontramos esas células, ¿sí? La estadificación es igual, ¿sí? Cada vez se usa más PET también en esta entidad, y el tratamiento nos va a cambiar si estamos haciendo un estadio inicial o un estadio avanzado. Como les dije recién, los estadios iniciales son súper infrecuentes, más o menos 20% de los pacientes, pero la realidad es que se ven muy poquito, y en los estadios iniciales sí tenemos que hacer alguna forma de tratamiento, ¿sí? Que la mayoría de las veces es radioterapia, pero en algunos casos puede ser una quimioterapia semejante a la que usamos en el esquema anterior, en el sentido de que es quimio-inmunoterapia, porque usamos rituximab, ¿sí? Porque estos linfomas también marcan CD20, y eventualmente la diferencia con los estadios más avanzados es que en los estadios avanzados, en algunas situaciones podemos decidir no hacer tratamiento. Los estadios avanzados de personas grandes, ¿sí? Personas mayores y asintomáticas, la conducta clásica es que no requieren tratamiento, ¿sí? Se hace una observación, una vigilancia activa, ¿sí? Del paciente, pero no se trata. Y eventualmente, si decido tratarlos porque son sintomáticos, son tratamientos para prolongar la supervivencia, así que tratamos de que sean esquemas que no molesten mucho al paciente. Bueno, yo sí me acuerdo, creo que era el caso número 2, que hablaba de, ¿alguien lo tiene ese caso? Sí, lo tenemos. Sí. ¿Alguien me lo quiere contar? Ahí. Un poquito. ¿Cómo era la situación? Ahí lo abro y lo leo. Dele. Doctora, mientras le hago una pregunta. Sí. Me quedó una duda. Con respecto al linfoma de Burkitt, ¿tiene el mismo tratamiento? Sí. Hola, ¿me escuchan? No. ¿El mismo tratamiento? Sí, te escucho perfecto. Burkitt no hablo yo, ¿sí? Burkitt es un linfoma súper agresivo, que lo que tienen que saber de Burkitt es que tiene muchísimo compromiso extranodal al diagnóstico, ¿sí? Te puede invadir riñón, páncreas, lo que se te ocurra, y todo junto a la vez, que es una patología que tiene
mucha incidencia de lisis tumoral espontánea, hay que buscarla, y la verdad que se trata, como la célula está en replicación todo el tiempo, está en ciclo celular todo el tiempo, suelen ser muy sensibles a las quimioterapias actuales, y a pesar de que es una enfermedad muy agresiva, se pueden curar. Entonces se usan esquemas súper intensivos, esquemas de bloques, también con inmunoterapia, también con rituximab, pero suelen ser curables. Gracias. Pero no lo doy porque es menos frecuente, digamos, ¿sí? Bueno, ahora sí, escucho Bien. el caso. Mónica tiene 62 años, no tiene problemas de salud ni toma medicamentos, trabaja en el comedor de una escuela de barrio Belgrano, hace 3 meses nota una tumoración inguinal de 2.5 centímetros indolora que no se relaciona con ninguna herida ni lesión aparente. No tiene fiebre, pérdida de peso ni sudoración nocturna. Consulta a su médica de cabecera que le indica unos estudios con los siguientes resultados. Hematocrito 42%, hemoglobina 14, PSM 92, leucocitos 7500, neutrofilos 65%, linfocitos 35, plaquetas 222.000, TP 98%, APTT 32 minutos, en segundos, leucemia 80, uremia 25 segundos. Sí. Creatinina 0,65, LDH 120. Ecografía de partes blandas, a nivel de ingle derecha se observa en relación con la palpación adenomegalia 29 milímetros en su diámetro máximo con alteración de relación córtico-medular. La médica de cabecera deriva a cirugía. Preguntas. 1. El cirujano propone realizar una PAF, función de aspiración con aguja fina. ¿Esta opción es válida y por qué? Bueno. Habíamos dicho que no. Exactamente, que las células sueltas no me sirven. ¿Por qué lo mandan a biopsiar? ¿En qué situación mandarían ustedes a biopsiar un ganglio? Y como sospechamos que es un linfoma folicular, digamos, lo mandamos a... No, vos no sospechás que es un linfoma folicular, porque no sabés qué linfoma tiene. No, tiene. eso. ¿En qué situación? ¿Y qué más, aparte de las características del ganglio? ¿Cómo abordan el enfoque de una adenopatía? ¿Todas las adenopatías las mandamos a biopsiar? No. Seguro que no. Cuando sea dura pétrea, cuando esté herida a planos profundos. Si no tenemos Perfecto. Me dijeron las características de una adenopatía maligna. ¿Sí? Las adenopatías de los linfomas suelen ser de consistencia gomosa, como una goma de borrar. Pero ¿cómo enfocamos el estudio de las adenopatías? O sea, todas las adenopatías biopsiamos, no. Si un paciente tiene poliadenopatías, ¿qué pensamos? ¿Que tiene qué cosa? ¿Alguna enfermedad viral? Digamos, puede tener una enfermedad sistémica que puede o no ser oncohematológica, entonces primero descartamos otras causas, ¿sí? Las causas infecciosas, virales, causas inmunológicas, por ejemplo la sarcoidosis, causas drogas como la fenitoína, ¿sí? Y eventualmente, si no arribamos al diagnóstico, lo mandamos a biopsiar. La más significativa, en general tratando de que no sea una adenopatía inguinal, que suelen tener muchas causas para estar aumentadas de tamaño y a veces no sirven para el diagnóstico. Y cuando un paciente tiene una adenopatía única, ¿qué es lo que buscamos? Que no tenga puerta de entrada, digamos. Claro, buscamos la puerta de entrada. Buscamos una puerta de entrada, que puede ser una puerta de entrada evidente, que tiene una lastimadura, o puede ser algo menos evidente, al señor lo arañó un gatito hace 1 mes y medio y no se acuerda, ¿sí? Entonces, si no tiene una puerta de entrada, buscamos alguna causa local, por ejemplo, una persona con una adenopatía axilar, ver que no tenga un cáncer de mama. Y cuando finalmente no encontramos una causa que nos resulte evidente, cualquier adenopatía que dure más de 1 mes, cualquier adenopatía que se acompañe de síntomas sistémicos que no podemos explicar, cualquier adenopatía que haya crecido rápidamente a más de 4 centímetros, la mandamos a biopsiar. Y como explicaron recién, la PAF no nos sirve para hacer diagnóstico de linfoma, necesitamos la biopsia. ¿Cómo sigue el caso? ¿Qué más preguntan? Acá la pregunta número 2, ¿qué muestras debe tomar el cirujano y cómo debe disponerlas?
que es Habíamos dicho, dicho. Ujú. ¿Qué más? ¿Cómo y sigue? después Mónica vuelve con su médica de cabecera y le cuenta que la biopsia fue positiva por un linfoma folicular, por lo que el cirujano la envió con un hematólogo. El hematólogo le dijo que completaría la estadificación de la enfermedad y que posiblemente le indicaría un tratamiento con radioterapia. Mónica no conoce mucho el nuevo médico y por eso le pregunta a su médica de toda la vida. ¿Qué quiso decir el hematólogo al referirse a estadificación y qué estudios le haría? Habíamos dicho que era para ver compromiso sistémico de la enfermedad. Ujú. ¿Y qué estudio hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo estadificamos? Una tomografía computada, con contraste, ¿Sí? Y mejor que la tomografía, ¿qué tenemos? PTC. Muy bien. ¿Qué más? Después, bueno, todo el examen laboratorio completo con hemograma funcional, hepatograma, LDH ¿Y qué más? y punción de médula ósea. El estudio de médula ósea. Muy bien. Bueno, ¿y cómo sigue el caso? ¿Cómo resultó? Lo último dice, por otro lado, ella conoce a una persona cuyo padre de 89 años tiene el mismo diagnóstico, pero no hace ningún tratamiento y se encuentra bien. Quiere saber por qué ella debería realizar algún tratamiento según le mencioné el hematólogo. Y creo que eso es Lo por la escucho. conducta que se tiene sobre los pacientes más añosos de expectativa por la edad. Claro. Entonces, lo que dijimos hace un ratito, los estadios avanzados, en general, si son asintomáticos, no requieren tratamiento, ¿sí? Entonces se hace una conducta de vigilancia, si son sintomáticos se tratan para aliviar los síntomas, pero lo más importante del caso es que en los estadios tempranos, que son infrecuentes, y en las personas jóvenes, se indica el tratamiento para evitar la progresión. ¿Sí? Y una de las estrategias de tratamiento es la radioterapia. ¿Mm? Entonces, en esta señora que es relativamente joven, comparado con el señor que tiene 89, y que tiene una enfermedad que estimamos o que presumimos que está localizada, es por eso que le hablaron de hacer tratamiento. ¿Sí? ¿Alguien tiene el otro caso de folicular, o se acuerdan? El caso de una señora de 88 años. Bueno, Sí, nosotros después, lo teníamos. ¿y me lo contás rápidamente? Sí, un segundito. Eh, Era una señora de 88 años que en un examen de rutina después de la pandemia, su médica de cabecera nota pequeñas adenopatías axilares e inguinales bilaterales. La paciente se encuentra asintomática, tiene un laboratorio que tiene hematocrito 42, leucocitos 15.500 con linfocitos 65% y LDH aumentada con 235. Y bueno, presenta linfocitosis en el hemograma. Y bueno, primero pregunta qué metodología emplea para caracterizar a la linfocitosis de la paciente. Nosotros habíamos había encontrado que para evaluar la linfocitosis sería adecuado, por ejemplo, un frotis de sangre periférica y citometría de flujo para determinar el inmunofenotipo. Claro. La respuesta correcta es la segunda parte, es la citometría de flujo de sangre periférica. El algoritmo diagnóstico de la linfocitosis es la citometría de flujo de sangre periférica. Obviamente, descartar las causas reactivas, las causas virales, pero la realidad es que a través del frotis yo no te voy a poder confirmar, voy a poder sospechar, pero no te voy a poder confirmar qué tipo de proceso linfoproliferativo tiene. Entonces, el diagnóstico se hace con citometría. Excelente. ¿Y qué más? ¿Cómo sigue ese caso? Y después pregunta, dice, finalmente Margarita le diagnosticaron el linfoma folicular con compromiso de médula ósea y expresión en sangre periférica. Dice, ¿cuál es la conducta clásica que se propone en estos casos teniendo en cuenta el diagnóstico, el estadio y la edad de la paciente? Y bueno, teniendo en cuenta la edad de la paciente y que este tipo de tumor tiene una supervivencia prolongada sin tratamiento, digamos, además de que la paciente asintomática, se puede tratar, como dijo usted antes, un abordaje expectante, sin tratamiento. Y después yo leí que en algunas sanciones por ahí que se encuentran sintomáticos, puede que se le den ciclos cortos de rituximab, pero lo normal es que no se lo traten, digamos.
Está muy bien lo que comentás. Si esta paciente en particular está asintomática, tiene una enfermedad claramente avanzada, estadio 4, tiene compromiso de médula ósea, pero no le molesta para nada, entonces podemos hacer abstención terapéutica. Hay tendencias, incluso en estos pacientes que están asintomáticos y donde la conducta clásica es no hacer nada y hacer vigilancia, algunos médicos empiezan a recomendar solamente rituximab, y en los pacientes, como vos dijiste, que son sintomáticos, se pueden hacer algunos esquemas adaptados a la edad. Bueno, más o menos me parece que linfoma folicular, linfoma indolente fue quedando claro, ¿sí? Y linfoma difuso también está bastante claro. De folicular nos falta una cosa que es una complicación, que me olvidé de mencionarles antes de empezar con los casos, y que es la evolución. Y que una de las complicaciones que pueden tener las enfermedades indolentes es transformarse en enfermedades agresivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la manifestación? Va a ser un paciente que tiene una adenopatía que crece mucho más rápido y mucho más que las otras, ¿sí? Y que a la vez esto se acompaña en el laboratorio con un aumento de LDH, ¿sí? Entonces, el crecimiento rápido de una adenopatía en un paciente que tiene una enfermedad indolente y el aumento rápido de la LDH me hace sospechar transformación de una enfermedad indolente a algo más agresivo. Esta situación es de mal pronóstico, ¿sí? Es difícil de tratar, les va mal. Si yo quiero aproximarme un poquito más al diagnóstico, puedo hacer un PET. En general, el PET de las personas que tienen linfomas indolentes no tiene mucha captación porque la enfermedad no tiene mucha actividad metabólica, porque no están todas las células en ciclo. Pero cuando tenemos una adenopatía que se transformó, ahí sí vamos a tener mucho aumento de la captación del marcador, así que el PET nos va a orientar mucho, y la manera de confirmar que estamos frente a una transformación es justamente la anatomía patológica, ¿sí? Como siempre. Pero bueno, el concepto es que la transformación es una forma de evolución de los procesos linfoproliferativos indolentes y que es de mal pronóstico. Con que sepan eso, estamos bárbaros. ¿Alguna duda de linfomas? ¿Algo más que quieran saber? Para la persona que me preguntó, no sé cómo se va a presentar el paciente, bueno, está en la presentación el caso clínico, ¿sí? Que en particular es una persona que habitualmente consulta por la adenopatía y nada más. Eventualmente pueden tener un hemograma normal, un laboratorio normal o prácticamente normal. El diagnóstico, como sabemos, siempre por anatomía patológica, ¿sí? Anatomía e inmunohistoquímica, si podemos citometría, ¿sí? La estadificación con estudios por imágenes apropiados y con biopsia de médula ósea. Una vez que llegamos al diagnóstico, lo estadificamos, estudiamos todo lo necesario antes de empezar la quimioterapia, si tiene HIV, si tiene hepatitis, cómo funciona el corazón con un ecocardio, y paciente con enfermedad agresiva que diagnosticamos tiene que ser tratado, no puede esperar. Bueno. ¿Algo más que quieran saber de esto, de agresivos? No. Bueno, vamos a ver si tenemos algo más. Pasamos a ver si puedo compartir de nuevo. No, mal. ¿Lo ven? Todavía no. ¿Ahora? Ahí está. Ahí sí, sí. Bueno. Cuéntenme, ¿por qué tenemos que estudiar Hodgkin, que es menos frecuente que los linfomas no Hodgkin en general? Por su agresividad. Básicamente,
por su posibilidad de cura y por el compromiso que tiene la enfermedad, ¿sí? Que es una enfermedad que si no la trato es mortal en todos los casos y que se presenta en personas jóvenes, tiene una incidencia etaria bimodal y se presenta en personas después en las últimas décadas de la vida, ¿sí? Pero es una neoplasia potencialmente curable que afecta mucho a los jóvenes, por lo tanto tenemos que diagnosticarla, tratarla y curarla. Es la neoplasia que con más frecuencia complica el embarazo, o sea, si una embarazada va a tener alguna neoplasia, lo más probable es que tenga linfoma Hodgkin, ¿sí? De anatomía patológica, ¿qué se acuerdan ustedes de esta entidad? Tiene unas células, que es la de Rett-Steinberg, que tienen diferentes fenotipos dependiendo el subtipo de linfoma. En realidad lo que te marca el subtipo de linfoma no es la célula de Rett-Steinberg en sí, sino el fondo, ¿sí? El infiltrado acompañante, ¿sí? Es verdad que hay diferentes tipos de células de Rett-Steinberg, células de Hodgkin, como que pueden ser diferentes entre sí, pero lo que te cambia es el infiltrado acompañante, ¿sí? El resto, no la célula, pero está muy bien lo que vos decís. ¿Qué más? Entonces, y la célula de Rett-Steinberg no es patognomónica de Hodgkin, sí, pero es sumamente característica, se puede ver en algunos linfomas T, se puede ver en algunas infecciones como la mononucleosis también, y la particularidad que tiene la célula de Rett-Steinberg es que solamente forma parte de un bajo porcentaje del tumor. La persona consulta por una adenopatía que termina siendo linfoma Hodgkin, pero en realidad en esa adenopatía vemos 1 o 2% de células de Rett-Steinberg. El resto es un infiltrado acompañante formado por histiocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, ¿sí? Que según en qué proporción estén, nos van a dar los 4 tipos histológicos que ustedes conocen de anatomía patológica. ¿Qué más saben de patología de Hodgkin? Acuérdense que hay una variante clásica, que es lo que ustedes recuerdan de anatomía patológica, ¿sí? Lo que estuvieron estudiando seguramente, que representa el 95% de todos los casos de la enfermedad y que es de lo que vamos a hablar, y hay una variante mucho más rara que se llama predominio linfocítico nodular, que en realidad se comporta más parecido a un linfoma indolente, un linfoma de bajo grado, como los que vimos recién, y tiene un tratamiento diferente, se trata como los linfomas indolentes. Así que de esta variante predominio linfocítico nodular no vamos a hablar porque es súper rara. Bueno, ¿cómo se puede manifestar la enfermedad? Cuéntenme. ¿Alguien se acuerda? En general se manifiesta por la presencia de adenopatías de localización central, cervicales, mediastinales principalmente. Puede o no haber esplenomegalia, es rarísimo que haya un compromiso extranodal, hay que, sobre todo al momento del diagnóstico, entonces hay que desconfiar de alguna anatomía patológica que nos llega, que nos dicen que tiene Hodgkin con compromiso extranodal, ¿sí? Y sobre todo puede o no haber síntomas B, que ya los conocemos, y la presencia de los síntomas B siempre van a ensombrecer el pronóstico, ¿sí? O sea, no todos los pacientes con Hodgkin van a tener síntomas B, si los tienen, les va peor, ¿sí? Entonces, al paciente lo vamos a evaluar con la historia clínica, con los antecedentes, le vamos a preguntar específicamente si tuvo o no tuvo síntomas B. Hay síntomas inespecíficos que no forman parte de los síntomas B, como por ejemplo el prurito, ¿sí? Les cuento que en el caso de Hodgkin puede haber prurito refractario hasta un año antes de que se le haga el diagnóstico. El paciente se presenta con lesiones por rascado porque es un prurito súper rebelde, y recién después de bastante tiempo se arriba al diagnóstico de esta enfermedad. Y una cosa que está descrita en todos los libros, pero que es súper infrecuente de ver, es dolor con la ingesta, dolor de las adenopatías con la ingesta de alcohol,
Siempre que revisen un paciente con sospecha de algún proceso oncohematológico, aparte de tocar todas las adenomegalias accesibles, revisen, háganle abrir la boca, vean bien paladar, ¿sí? Anillo de Valdeyer, porque también son sitios de compromiso por la enfermedad. Bueno, el diagnóstico, como siempre, es la anatomía patológica, ¿sí? Como siempre decimos, no nos sirven las punciones, necesitamos que sea una biopsia excisional, que saquen un pedazo. Siempre vamos a mandar las muestras de los ganglios a patología y a citometría, pero la realidad es que en el caso del linfoma Hodgkin, la citometría no tiene herramientas para aportar mucho al diagnóstico. Sí nos va a ser importante que los patólogos hagan la inmunistoquímica, ¿sí? Y de la inmunistoquímica lo que vamos a remarcar es que estas células de Rett-Steinberg son CD30 positivas, y lo remarcamos porque va a tener importancia en el tratamiento en el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Va a servir para emplear determinados medicamentos. La estadificación es similar a la que usamos en los linfomas no Hodgkin. En algunos casos podríamos eludir la necesidad de la punción biopsia de médula ósea en los pacientes que tengan estadios tempranos por imágenes, que tengan hemogramas normal, y sobre todo si le hicimos PET-TC que no tiene captaciones patológicas en la médula, podemos evitar hacerles la punción, ¿sí? Como particularidad del tratamiento del linfoma de Hodgkin, aparte de hacer el ecocardiograma, porque vamos a usar drogas que pueden ser cardiotóxicas, lo que vamos a hacer es un examen funcional respiratorio, porque en el esquema clásico de tratamiento del Hodgkin se usan drogas que pueden provocar fibrosis pulmonar. Entonces tenemos que saber cuál es el estatus basal de nuestro paciente, sobre todo si es una persona anciana. Acuérdense que yo les dije que esto es una enfermedad que tiene 2 picos etarios y uno se da en la juventud, entonces a las personas hay que hacerle test de embarazo, y a todas las personas, varones y mujeres, recomendarles métodos anticonceptivos eficaces en lo que dure todo el tratamiento. La estadificación se hace con la clasificación de Ann Arbor, que hablamos recién, con una modificación especial para el linfoma Hodgkin, que es la modificación de Costwell, que no tiene sentido que sepan, pero les comento que tiene una variante, es algo que se hizo después. ¿Cómo le va a ir a nuestro paciente? En general, los estadios tempranos son curables en más del 90% de los casos, y los estadios avanzados es mucho más difícil curarlos. Pero los factores pronósticos suelen ser diferentes en un grupo y en otro grupo. Para que tengan una idea, a los estadios hay montones de, hay montones de grupos de estudios que fueron proponiendo diferentes factores pronósticos favorables o desfavorables. Yo les menciono uno para que tengan una idea de qué cosas aportan al pronóstico. Por ejemplo, en los estadios tempranos, la presencia de síntomas B siempre lo vuelve pronóstico más desfavorable. La eritrosedimentación elevada, ¿sí? La mayor cantidad de sitios ganglionares comprometidos y que tengan masas voluminosas, por ejemplo, una masa mediastinal que ocupe más de 1/3 del diámetro torácico. Para los estadios avanzados, ¿sí? Los factores pronósticos son otros, por ejemplo, hipoalbuminemia, ¿sí? Anemia, el sexo masculino, la edad mayor a 45 años, los estadios avanzados, la leucocitosis o la linfopenia. De acuerdo a la cantidad de factores pronósticos adversos que tenga el paciente, la supervivencia va a variar mucho. Por ejemplo, puede ser de cercana al 80% en los pacientes que no tengan ninguna de estas complicaciones, o puede caer hasta el 40% en los pacientes que tengan todas. De tratamiento de Hodgkin, lo importante que tienen que saber es que la enfermedad se diagnostica y se trata. No tengo que esperar, no tengo que dar vueltas. Si yo dejo pasar el tiempo, pierdo la oportunidad de curar una enfermedad potencialmente curable. Los estadios tempranos clásicamente se tratan con un esquema de quimioterapia que vamos a mencionar porque es prácticamente de uso universal en nuestro medio. Y los estadios tempranos clásicamente se tratan con poquita quimio y un poco de radioterapia posterior,
¿sí? O sea, ¿cómo se trata un linfoma Hodgkin? Estadio temprano, pocos ciclos de quimioterapia, esquema ABVD y radioterapia posterior. Y les cuento que ahora hay cada vez más protocolos que buscan limitar la toxicidad de los tratamientos, acortando los ciclos de quimio, tratando de que los pacientes no tengan que hacer radioterapia, y son esquemas que están basados en mirar la respuesta que van teniendo los pacientes al tratamiento con el estudio PET. Entonces, si tenemos acceso a hacerle una PET al paciente, si es precoz, si es intratratamiento y tuvo una muy buena respuesta, yo puedo predecir que quizás puedo limitar el tratamiento para limitar la toxicidad y es mejor. Hacia eso se encamina el tratamiento del linfoma Hodgkin. Clásicamente, los estadios avanzados también se tratan con el mismo esquema de quimioterapia BBD, pero con más ciclos de quimioterapia, y se está postulando, sobre todo en personas grandes, reemplazar la bleomicina, que tiene toxicidad pulmonar, que da fibrosis pulmonar, por brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD30. Por eso decíamos que era importante recordar que la célula de Rett-Steinberg marca CD30. Como siempre, precauciones cuando estamos infundiendo la quimioterapia son las mismas que comentamos en el caso de los linfomas difusos, ¿sí? Tener cuidado de que no se extravase la quimioterapia, monitorear al paciente mientras recibe la quimio, ¿sí? Y estos son los cuidados que tenemos que tener durante la infusión y en la evolución. Es raro, pero pueden provocar neutropenia febril. En general no lo provoca. En general es una quimio bien tolerada, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos a eso y controlar el hemograma. En particular con el linfoma Hodgkin es infrecuente ver lisis tumoral. Se postula que porque el porcentaje de célula tumoral es muy chiquitito en la médula, en la enfermedad, quiero decir, en la masa tumoral solo un 2% son células de Rett-Steinberg, y se postula que por eso no es tan frecuente ver lisis tumoral en esta entidad. Como dijimos, la enfermedad les va muy bien a los estadios tempranos y hay un porcentaje bajo que suelen ser refractarios primarios, hay un porcentaje que recae. Hacemos lo mismo que hacíamos con los linfomas agresivos, probamos una segunda línea de quimioterapia más agresiva y si responde, a los pacientes los llevamos a un trasplante autólogo de médula ósea. Hay, por suerte, nuevas estrategias porque todavía hay algunos pacientes que no responden a todo esto, o que no pueden ser trasplantados porque nunca responden a la quimioterapia, no muestran quimiosensibilidad, y entre las nuevas estrategias, como dijimos, está el brentuximab, ¿sí? Que cada vez más se está usando de entrada, y los inhibidores de puntos de control, que no sé si los vieron en Fármaco, sino para el que le interese, acá está el mecanismo de acción de los inhibidores de punto de control, que es como un modelo de tratamiento súper interesante que lo que hace es restaurar la función de la célula T para que haya inmunovigilancia y haya respuesta oncológica. A mí me parece como súper interesante. Cosas importantes que tenemos que saber de Hodgkin, bueno, siempre biopsiar ganglios de más de 1 centímetro, que no nos podamos explicar, que persistan por más de un mes o que tengan síntomas sistémicos. Al Hodgkin se lo llamaba el gran simulador, porque a veces remeda patología infecciosa como la tuberculosis u otro tipo de patología maligna, y que lo más probable es que nos encontremos frente a un tipo de Hodgkin clásico, más que la presentación predominio linfocítico nodular. Y la diapo más importante, ¿sí?, que es esta, que se acuerden que los pacientes diagnosticados en estadios tempranos se curan y hacen una vida normal, y los pacientes diagnosticados en estadios avanzados es mucho más difícil curarlos. Entonces no hay que dejar pasar la oportunidad de diagnosticar, de estudiar una adenopatía que no entendemos bien por qué la tiene y de tratarlo, ¿sí? Una cosa que tenemos que saber como médicos clínicos, no como hematólogos, es qué hacer con estos pacientes que dijimos que se curan, ¿sí? Y es la vigilancia de las complicaciones crónicas que pueden tener los pacientes curados, ¿sí? En general, las complicaciones crónicas son segundas neoplasias hematológicas,
distintos cánceres devenidos por la radioterapia y una mayor incidencia de enfermedad coronaria precoz con obstrucción proximal de las arterias coronarias en los pacientes que tuvieron radioterapia mediastinal, ¿sí? Esas son las cosas que les pueden pasar a los pacientes que fueron tratados en su juventud por Hodgkin en la evolución. Y además tienen problemas sociales porque suelen tener problemas para insertarse laboralmente. Bueno, ¿alguna duda con Hodgkin? ¿Algo que quieran saber o preguntar? Ya falta muy poquito para que terminemos. ¿Alguien tiene, o le tocó, o leyó, o miró ese caso que dice que Bernardita, no sé qué, tenía tos? El caso clínico, no me acuerdo qué número era. Bueno, después lo miran y me lo cuentan en la clase de integración. Última entidad de la que vamos a hablar, y después los dejo tranquilos, linfática crónica. ¿Qué saben ustedes de esta enfermedad? Se agarra a los viejitos, ¿no? Es una enfermedad de personas mayores. ¿Qué más? Es bastante indolente. Puede ser indolente, muy bien. ¿Qué más? Se caracteriza por leucocitosis. Tiene leucocitosis. ¿Qué más pasa? ¿Qué más hay? ¿Qué suelen tener las personas que tienen? Una anemia hemolítica. Pueden tener una mayor incidencia de complicaciones inmunológicas, entre ellas citopenias inmunes, como anemia hemolítica, trombocitopenia inmune, ¿sí? Pero pueden tener también vasculitis, está muy bien. Bueno, tenemos que estudiar leucemia linfática crónica porque es una enfermedad súper frecuente, ¿sí? Es la leucemia más frecuente de Occidente. Y, como dijimos recién, porque está acompañada de un montón de complicaciones clínicas que tenemos que seguir, aunque no seamos médicos hematólogos, ¿sí? En realidad se define como o se piensa como una enfermedad por acumulación de linfocitos, ¿sí? Donde hay una alteración, hay una pérdida de la apoptosis, ¿sí? Y el diagnóstico se hace a través de la citometría de flujo, normalmente, porque es una proliferación de linfocitos con una marcación característica. Para que hablemos de leucemia linfática crónica tenemos que tener linfocitosis verdadera en sangre periférica. Linfocitosis verdadera significa más de 5.000 linfocitos. Estos linfocitos son chiquititos, son de aspecto maduro, parecen linfocitos normales, y esto se va a acompañar de una infiltración en la médula ósea por este tipo de linfocitos de más del 30%. Y además podemos o no tener infiltración de los ganglios, ¿sí? Y de otros órganos como el vaso o otros tejidos, ¿sí? Ahora, en ocasiones, este mismo linfocito patológico, en vez de infiltrar la médula ósea, en vez de encontrarse en sangre periférica, lo voy a encontrar en uno o más ganglios. En ese caso, la entidad se llama linfoma linfocítico a células pequeñas, que es menos frecuente que la presentación de leucemia linfática crónica, pero es exactamente lo mismo, tiene el mismo pronóstico, misma indicación de tratamiento, es lo mismo. Nosotros lo vamos a ver como leucemia, porque es la forma más frecuente, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar el paciente? A lo mejor el paciente ni sabe que tiene lo que tiene y es un hallazgo de un laboratorio pedido por otra cosa. O sea que el examen físico de nuestros pacientes puede ser normal en la mayoría de los casos al momento del diagnóstico, o puede tener pequeñas adenopatías, o puede tener hepatoesplenomegalia. Pero tengan en cuenta que puede ser normal al inicio de la enfermedad, ¿sí? El diagnóstico, como estuvimos diciendo hace un rato, y con el caso clínico que habíamos mencionado, que era otra entidad, se hace a través del inmunofenotipo por citometría de sangre periférica, ¿sí? No necesito punzarlo, no necesito hacer nada.
este paciente tiene una linfocitosis persistente que no me puedo explicar por ninguna otra causa viral ni nada, le pido el estudio de citometría en sangre periférica y con eso puedo arribar al diagnóstico, ¿sí? ¿Cuándo voy a sospechar que alguien puede tener una leucemia linfática crónica? Cuando yo esté mirando un hemograma que tenga linfocitosis y me hablen de la presencia de estas sombras de Gumprecht. ¿Qué son las sombras de Gumprecht? Es que los linfocitos de la linfática crónica son chiquitos, parecen normales, pero no son del todo normales, son más frágiles y cuando hacemos el extendido de sangre periférica se rompen dejando esos manchones. Esto no es patognomónico de la entidad, pero es súper característico. Entonces, si estamos viendo el hemograma de alguien que dice que tiene 25.000 blancos con linfocitosis y sombras de Gumprecht, no pensemos que tiene una leucemia aguda, nos orientamos a pensar que tiene esta patología, ¿sí? El inmunofenotipo no lo tienen que saber, pero les cuento, es como un inmunofenotipo muy característico, donde las células que son células B, porque estamos hablando de entidades B, coexpresan un receptor aberrante T, que es el CD5, y otro marcador, que es el CD23. Entonces, en general, la leucemia linfática crónica lo que tiene es esta marcación que la hace característica, que no lo tienen que saber ustedes, simplemente sepan cuál es el camino del diagnóstico. Si a una persona con leucemia linfática crónica le estudiamos las alteraciones genéticas, vamos a ver que más o menos el 80% de las personas con linfática crónica tiene alguna alteración genética adquirida, de las cuales nos va a importar para el tratamiento una en particular, que tampoco hace falta que la sepan, pero entiendan que algunas alteraciones genéticas le cambian el pronóstico y le condicionan el tratamiento que tiene que hacer el paciente, ¿sí? Entonces, una vez que encontramos la linfocitosis, descartamos las causas reactivas, descartamos que sean otros procesos linfoproliferativos, como en el caso del caso clínico que leímos hace un ratito, y lo diagnosticamos y tenemos que saber cuál es el pronóstico de esta persona y si la vamos a tratar o no. Hasta ahora hablamos de entidades que en la mayoría de los casos requieren tratamiento cuando son agresivas, y en algunos casos dijimos podemos esperar para tratar o no. En leucemia linfática crónica, puntualmente, lo que tienen que saber es que diagnóstico no es lo mismo que tratamiento. La estadificación de la leucemia linfática crónica, a diferencia de todo lo que vimos hasta ahora, que implica imágenes, que implica biopsia de médula ósea, es una estadificación clínica que se hace con el examen físico, ¿sí? Y con el laboratorio, y nada más, ¿sí? No hace falta que sepan cómo se estadifica la leucemia linfática crónica, sepan que hay clasificaciones, Binet y Wright, ¿sí? Que son los nombres de los señores que las hicieron, que son, cada una es muy buena entre sí para diferenciar a los pacientes que les va mejor que a los pacientes que tienen peor pronóstico y les va peor. Pero sepan también que además de esta estadificación clásica de la enfermedad, de la linfática crónica, la gente empezaron a ver que de repente había pacientes que tenían el mismo estadio, por ejemplo Binet A, y algunos vivían poquitos años y otros vivían muchísimos años. Entonces dijeron, tiene que haber algo más, aparte del estadio clínico que yo hice, para que a los pacientes les vaya mejor o peor. Y lo que vieron es que había determinadas características biológicas que en pacientes de un mismo estadio hacían que tuvieran diferente evolución. Como para que tengan una idea, no hace falta que sepan esto exactamente. Una de esas características biológicas que diferenciaba un tipo al que le iba mejor de un tipo al que le iba peor era el grado de madurez de ese linfocito. Ustedes acuérdense cuando vieron en inmunología o previamente, cuando estudiaron la ontogenia linfocitaria, que los linfocitos B llegaban a un momento donde hacían un cambio de las cadenas pesadas que se conocía como hipermutación somática o switch de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, y bueno, los linfocitos B que llegan a ese estadio en las linfáticas crónicas, que tienen las cadenas de inmunoglobulinas pesadas mutadas, les va mejor que a los linfocitos B que no llegaron a ese estadio.
A su vez, como esto es difícil de estudiar, se buscó de qué otra manera podíamos saber si el linfocito B había o no había mutado las cadenas pesadas, y se vio que correlacionaba muy bien con la expresión de una proteína que se llama SAP70, y si la expresaban es porque estaban en un estadio no mutado y les iba peor, y si no la expresaban les iba mejor. El estudio, la genética de la enfermedad, el cariotipo también era muy importante, ¿sí?, para saber si les iba a ir mejor o peor, pero el concepto que les tiene que quedar es que más allá del estadio clínico en el que yo diagnostiqué a mi paciente, para saber si le va a ir mejor o peor depende de aspectos biológicos propios de la enfermedad, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuándo vamos a tratar a una persona que tenga leucemia linfática crónica? No los tratamos desde el diagnóstico, un tercio nunca se trata y se muere de otra cosa, un tercio se trata cuando progresa y finalmente se muere de linfática crónica, y un tercio tiene una enfermedad súper agresiva y se tiene que tratar desde el momento del diagnóstico y se muere, ¿sí? Los vamos a tratar cuando los pacientes tengan citopenias que no sean de causa inmunológica, ¿sí?, o cuando tengan citopenias inmunes que fueran refractarios a los tratamientos habituales para las citopenias inmunes. Los vamos a tratar cuando haya crecido la masa tumoral, cuando tengan crecimiento de masas ganglionares que lo molesten al paciente, o una esplenomegalia muy significativa y sintomática, o cuando realmente el recuento de linfocitos se duplique en menos de 6 meses, y sobre todo si el paciente tiene síntomas. Pero el número de linfocitos no es una indicación de tratamiento. Entonces ustedes pueden encontrar una paciente que tiene 99.000 glóbulos blancos y que no está haciendo tratamiento y está bien. ¿Me entienden? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Para entender cómo tratamos a los pacientes, y teniendo en cuenta que muchos de los pacientes que tienen linfática crónica son pacientes mayores, lo que vamos a hacer es diferenciar a los pacientes entre los que tengan un muy buen estado general, a los que vamos a llamar pacientes aptos o pacientes fit, y a los pacientes que tengan un estado general más deteriorado, poco aptos o sean frágiles. Entonces, clásicamente a los pacientes que estaban en un muy buen estado general y eran jóvenes, menores de 65 años, se les ofrecía hacer quimio-inmunoterapia, ¿sí?, con esquemas que incluían rituximab, siempre porque estos son linfocitos B, son CD20 positivos, asociado a otras drogas como fludarabina y ciclofosfamida. Y los pacientes menos aptos hacían esquemas con rituximab y clorambucilo, que es una pastilla bioral, o si eran muy viejitos, quizás solamente clorambucilo. Este es el esquema de tratamiento, digamos, clásico, hasta que hace poquitos años apareció un inhibidor de la Bruton quinasa, que es el ibrutinib, ¿sí? Que se puede usar en los dos grupos de pacientes, que es una medicación que se da por vía oral, pero que tiene la desventaja de que es un tratamiento continuo, crónico, por mucho tiempo, que se diferencia de estos que son quimioterapias acotadas. ¿Qué me interesa a mí que sepan del tratamiento de los pacientes con linfática crónica? La realidad es que el tratamiento va a ser una decisión del médico hematólogo, y a ustedes les va a pasar como clínicos o como médicos de otras especialidades que se van a encontrar con pacientes que estuvieron tratados. Entonces, de los pacientes que estén haciendo tratamiento con ibrutinib, lo que nos va a complicar el manejo es que el ibrutinib es un muy potente inhibidor de la función plaquetaria. Y si yo tengo un paciente que está recibiendo ibrutinib, y tengo que operarlo, si es una cirugía electiva o una cirugía que puede esperar, tengo que interrumpir el tratamiento, ¿sí?, por lo menos una semana para restaurar la función plaquetaria. Por otro lado, tengo a los pacientes que recibieron fludarabina, o que potencialmente pudieron haber recibido fludarabina y nosotros no sabemos qué tratamiento hicieron o no, pero nos queda la duda de que pueden haber recibido esto. La fludarabina, aparte de actuar contra los linfocitos B de la enfermedad, actúa contra los linfocitos T, depresiona profundamente de linfocitos T al paciente. Entonces la persona que recibió tratamiento con esta droga
tiene una menor cantidad de linfocitos T, y si lo tengo que transfundir, tengo que tomar la precaución de que las transfusiones que yo le haga sean de hemocomponentes irradiados. ¿Por qué? Porque si yo no irradio los hemocomponentes que le transfundo, les voy a pasar linfocitos T del donante de sangre que van a estar activos y que van a generar una complicación sumamente grave que se llama enfermedad injerto versus huésped transfusional, que es mortal, que provoca una aplasia medular que no se puede revertir y los pacientes se mueren. Entonces, que yo transfunda mal a un paciente, ¿sí? Puede hacer que el paciente se termine muriendo. Esto le puede pasar, por ejemplo, a una persona que es médico de guardia, que tiene que transfundir a un paciente que tiene una hemorragia digestiva o la situación que sea, y en la urgencia no preguntó qué otros antecedentes tiene, qué tratamiento hizo, o el paciente no le sabe decir qué tratamiento hizo, y si lo transfundimos con elementos que no están irradiados, podemos provocar esta complicación grave. Bueno, conceptos importantes del tratamiento de la linfática crónica. El diagnóstico no es lo mismo, que no implica tratamiento, ¿sí? Es diferente de otras entidades. Como médicos clínicos tenemos que manejar las múltiples complicaciones clínicas que tiene la linfática crónica, como dijimos al principio, autoinmunidad. Son pacientes susceptibles a infecciones y suelen tener hipogamaglobulinemia, tienen mayor incidencia de otras neoplasias. Para definir el tratamiento, el estado general del paciente y si la persona tiene alguna alteración genética que le confiere mayor, digamos, predisposición a una mala evolución, y tener en cuenta siempre la toxicidad de los fármacos. Como clínicos, lo que tenemos que hacer con un paciente que tiene linfática crónica, que a lo mejor todavía no está recibiendo ningún tratamiento o que está en tratamiento con su hematólogo, es chequear el carnet de vacunación, evaluar si tiene hipogamaglobulinemia. Los pacientes con hipogamaglobulinemia tienen que recibir infusiones profilácticas de gamma-globulina y estar atentos a la aparición de otras neoplasias frecuentes según sexo y edad. Creo que hay un caso clínico al final que es como ilustrativo de lo que pasa con las personas con linfática crónica. Sí. ¿Están vivos todavía, chicos? ¿Hay alguno que haya sobrevivido a la clase? Sí, aquí estamos. Estamos acá. Bueno, terminamos con esto y después si quieren me cuentan, hay 1 o 2 casitos con esto y ya nos vamos. Bueno, este es un señor de 69 años que se iba a operar de hernia y la cirugía se la suspendieron por una alteración del hemograma, y la alteración era que tenía 75.000 glóbulos blancos con 90% de linfocitos. ¿Qué le quieren preguntar a este paciente? Falta poco. Bueno, ¿qué le preguntaría yo al paciente? Le preguntaría qué otros síntomas tiene, y básicamente lo que haría es pedirle un examen de sangre previo a ver cómo era, ¿sí? Este señor en particular estaba bien, tiene análisis de hace 4 años perfectos, y hace 2 años ya tenía 15.000 glóbulos blancos con 50% de linfocitos, pero en ese momento no se jerarquizó. Al examen lo único que le encontramos son algunas adenopatías pequeñas, ¿sí? Y nada más. ¿Cómo seguimos estudiando a este paciente? Alguien que me diga. ¿Se podría hacer la citometría de flujo de sangre periférica para caracterizar esa población? Exactamente, hacemos eso, ¿sí? Hacemos los estudios normales y el diagnóstico lo hacemos por inmunofenotipo de sangre periférica. Bueno, muy bien, al señor le diagnosticaron una linfática crónica que no tenía criterios de tratamiento al momento, ¿sí? Fíjense bien, el señor 75.000 blancos, y decimos no tiene criterio de tratamiento. Acuérdense, la cantidad de blancos en sí, aisladamente, no es un criterio para definir tratamiento. A los 3 años, este señor está más cansado, tiene un discreto aumento del tamaño de los ganglios, y tiene un frotis de sangre periférica con macrocitosis, policromatofilia, ¿sí? Policromatofilia es la presencia de estos elementos más grandes, ¿sí? Y de color más violetita,
¿sí? A la vez tiene algunos microesferocitos que se ven acá. Bueno, hematocrito 24, hemoglobina 8, glóbulos blancos 100.000, plaquetas 216.000. ¿Qué les parece que puede tener el paciente en este momento? ¿Una citopenia autoinmune? Tiene una, ¿y qué citopenia autoinmune es? ¿Anemia? ¿Y cómo se llama esa anemia? ¿Anemia autoinmune? Anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber, cómo nuestra sospecha es que tiene una anemia hemolítica autoinmune y cómo hacemos para estudiar eso? ¿Qué pedimos? ¿LDH? LDH, ¿qué más? ¿Una prueba de Coombs? ¿Qué prueba? Perfecto. ¿Qué prueba de Coombs pedimos? Directa. Directa, muy bien, porque es la que nos marca a los anticuerpos adheridos a la membrana del eritrocito, que va a ser positiva. Bueno, excelente. ¿Y qué significa la policromatofilia? ¿Con qué correlaciona que yo vea esto al frotis de sangre periférica? ¿Con el aumento de qué? De reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros, ¿sí? O sea, acuérdense, las anemias pueden ser regenerativas, es decir, que tienen aumento de reticulocitos, o regenerativas. Las regenerativas son por sangrado activo o por hemólisis. Bueno. Entonces, a este paciente que le diagnosticamos la anemia hemolítica inmune, le tratamos la complicación, no le tratamos la enfermedad de base. Como todas las citopenias inmunes, las tratamos con corticoides, con ácido fólico, eventualmente con otros inmunosupresores. Y este señor anduvo bien por un tiempo, y al tiempo nos consulta por esto, por una erupción que tiene de vesículas muy dolorosas, con distribución metamérica. ¿Qué es esto? ¿Un zóster? Bueno, les cuento. Esto es la reactivación del virus varicela zoster. Es una complicación súper frecuente en los pacientes con linfática crónica. Dentro de las infecciones, este tipo de infecciones virales suele ser frecuente. Y al año, ¿sí?, nos consulta nuevamente por aumento del tamaño de las adenopatías, ¿sí? Entonces, llega un momento en que finalmente este señor lo vamos a tratar. No importa con qué elegimos tratarlo, yo creo que este señor finalmente fue tratado con ibrutinib, ¿sí? Y que es un esquema, como dice ahí, apropiado. Pasa el tiempo, ¿sí?, y el paciente evoluciona con ictericia, ¿sí?, y tiene una masa periportal, una masa en la panza. ¿Qué les parece a qué pueden corresponder estos hallazgos? Bueno, les cuento yo, ¿sí? Las personas que tienen linfática crónica, como toda enfermedad indolente, puede sufrir en algún momento una transformación a una enfermedad de alto grado, ¿sí?, que se llama síndrome de Richter, igual que hablamos en el caso de los foliculares, ¿sí? Pero además, como tiene una leucemia linfática crónica que tiene mayor predisposición a otras neoplasias, puede tener otro cáncer, una segunda neoplasia. Bueno, a mí me parece que había dos casos clínicos de linfática crónica para que hablemos dos palabras, ¿sí? El que era el caso clínico 1, de una señora que tenía una fractura de cadera. ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Alguien lo leyó, Sí, lo miró? nosotros en la comisión 1 tenemos ese. ¿Lo leo? Bueno, contame en dos palabras, para no leer toda la historia clínica, de qué se trata. Bueno, era una señora de 82 años que se había caído y había tenido una fractura de cadera. Bueno, le internan y le hacen un laboratorio. Ella ya venía hace 3 años con diagnóstico de leucemia linfática crónica, y hace un año venía en tratamiento con el ibrutinib. Bueno, en el laboratorio tiene leucocitos 10.000, tiene linfocitos 64%, o sea, están aumentados, y tiene plaquetas normales y un TP de 100, que está aumentado. Está bien, está perfecto. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, entonces el plan era como analgesia, tromboprofilaxis y consultar a traumatología por esta fractura de cadera.
Y la pregunta era, ¿qué recomendaciones efectuarían al equipo quirúrgico con respecto al momento de la cirugía en relación al tratamiento que recibe la paciente, teniendo en cuenta que según la opinión del traumatólogo, la cirugía podría diferirse si fuese necesario? Y más que nada lo que nos planteamos es esto, que como está con el ibrutinib, que es antiplaquetario, bueno, tiene ese problema en la agregación. Bien. Y como que sería muy riesgoso, por un lado, que vaya a cirugía con eso, o sea, pensamos que quizás habría que suspenderlo, no sé bien cuántos días antes, pero suspenderlo antes de que ingrese a cirugía. Excelente. Y otra complicación podría ser excelente. Las infecciones, quizás, no sé si la paciente está inmunosuprimida y entre la cirugía y todo, tener en cuenta que podría haber alguna infección y quizás hacer profilaxis para eso. Bueno, seguramente no necesita una profilaxis activa en el momento de la cirugía ni nada, pero cuando la señora se vaya de alta, ¿vos qué le vas a decir? Sí, no sé, pautas de alarma, que si tiene fiebre o algún síntoma quizás que vuelva. Para cuando ya esté recuperada, la señora, la verdad que se recuperó rápidamente, ¿qué consejo le vas a dar? Que haga qué cosa, que tenga al día qué cosa. La vacunación. Que tenga al día el carnet de vacunación, y si fueras la médica clínica de cabecera, ¿qué tenés que mirar cada tanto? 2 veces por año. Mirar el proteinograma para ver que no tenga hipogamaglobulinemia. Cuando tiene hipogamaglobulinemia severa, lo que hacen estos pacientes es recibir infusiones de gamma-globulina preventivamente, ¿sí? O cuando tienen infecciones recurrentes. No me acuerdo si había alguna otra pregunta más, que otro consejo era, bueno, vigilancia de las neoplasias. Sí, hay otra pregunta más. La señora dice que tiene diagnóstico hace 3 años y se empezó a tratar hace 1 año. Sí, y eso es lo que estuvimos hablando un poco, que bueno, no todas las leucemias linfáticas crónicas se tratan, sino que hay determinadas indicaciones, por ejemplo, las citopenias no inmunes, las masas ganglionares con impacto clínico, una esplenomegalia sintomática, o el tiempo de duplicación linfocitaria. Bueno, en este caso tiene un montón de linfocitos, creemos que quizás esa fue la indicación en este caso, pero bueno, no sabemos. No, la verdad que en el caso no queda claro, no se dice por qué se empezó a tratar, pero está recibiendo. Había otro caso más de linfática crónica. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo leyó? Bueno, mírenlos y resuélvanlos y el martes les pregunto. ¿Les queda alguna duda de esto que hablamos hasta ahora? Bueno, chicos, muchas gracias por armar la reunión. Para el martes, si quieren, les agradezco infinito si hacen lo mismo, la mitad que tenga que estar en su casa, si me arman la reunión y yo me conecto. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Dale, Doc, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Gracias.